Las primeras actuaciones se verán ya este año. En la Cartuja del Aula Dei se creará un centro de visitantes para dar más difusión a las pinturas de Goya. También podremos conocer su técnica muralista a través de tecnología inmersiva en la iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza. En los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar se ubicará un museo dedicado a la figura del pintor aragonés. Costará entre 6 y 8 millones de euros y estará listo en 2028, en el bicentenario de su muerte. El proyecto más importante que en la historia de Aragón se ha hecho para poner a Goya en el lugar en el que corresponde, que es tanto como hablar del lugar que a Aragón le corresponde en España y le corresponde en el mundo. Y por eso es verdad que los próximos 4 años tienen que ser 4 años apasionantes, 4 años sin ningún género de dudas de trabajo duro. Quieren llevar el legado de Goya por toda la comunidad. Para eso el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza buscarán el apoyo de otras instituciones, universidades y entidades privadas, también del Ministerio de Cultura. Somos firmes defensores de la colaboración institucional, de la colaboración público-privada y también en este proyecto queremos que así sea, porque los resultados se multiplican. Para potenciar el turismo, Zaragoza formará parte de una red de exposiciones itinerantes que llegará a ciudades como Roma o Burdeos, lugares en los que también vivió el artista de Fuendetodos.